El caso de Vincere, de Marco Bellocchio, a ver, uno da clases de historia del cine acá desde hace muchos años, ahora en las tres carreras. En el caso de actuación, con otros directores aplicados a la actuación o que tuvieron su origen en el teatro. En gestión y curaduría es un programa parecido al de realización, pero son todas cátedras cuatrimestrales. Y cuando uno llega al tema del cine italiano, bueno, esto para los que tuvieron clases conmigo y ya me escucharon, aborda un puñadito de directores italianos: Rossellini, Fellini, De Sica, Pasolini. Tiempo atrás tenía tiempo para agregar a Bertolucci, un director en actividad. Bueno, y Marco Bellocchio es otra de las figuras esenciales del cine italiano. Es un tipo que sigue en actividad, con una filmografía tumultuosa, con muchos problemas de exhibición en algunas películas, pero ya es un tipo que yo les diría que desde los 90 en adelante, o segunda mitad de los 90 en adelante, o se dio cuenta, digamos, de que tenía que reubicarse en el negocio del cine. Cuando digo negocio no hablo únicamente de plata, el mercado del cine, a través de películas tan importantes como las que había hecho en gran parte en la década del 60. La ópera prima de él es del año 65, que es una obra maestra total, que se llama Impugni in tasca, que sería El puño en los bolsillos, el título traducido, que es una feroz disección a la familia italiana, ¿no? Desde el punto de vista de la locura, que es uno de los temas preferidos del director. Yo confieso que no he visto todas las películas de Bellocchio, porque no se estrenan en Buenos Aires, muchas de ellas. Algunas son difíciles de conseguir. Tengo algún par de deudas con Bellocchio de las películas de los años 60. Bellocchio es un director católico, pero al mismo tiempo estuvo relacionado a la izquierda italiana, especialmente al Partido Comunista, en los años 60, y fue uno de los tantos directores italianos que se pelearon con el partido, ¿no? Por cuestiones ideológicas. Pero también, digamos, estuvo muy relacionado al maoísmo, es decir, a la figura de Mao Zedong, el líder chino, que estuvo gobernando China durante, si no me equivoco, 30 años. Y hay una película de Bellocchio de los años 60 que se llama La China è vicina, es decir, la China se avecina, como diciendo en cualquier momento, digamos, se plantan las banderas de la revolución cultural china en Italia con los libritos rojos, en una película de tesis más que nada, ¿no? De película de ensayo. Así de manera muy salpicada y muy desprolija, he visto películas de Bellocchio que a mí me gustan mucho, como Los ojos, la boca, donde trabaja la actriz española Ángela Molina. Una película llamada Salto al vacío, que es la historia de dos hermanos. Uno de ellos es Michel Piccoli, que actor de Buñuel, de Godard, de Truffaut. He visto, para mí, ojo, hace muchos años de esto, ¿no? Una flojita versión de Chekhov, que hizo para el cine, La Gaviota, hizo para el cine, de Chekhov. Hasta que redescubrí a Bellocchio cuando en Argentina se estrenó en el año 87 una película llamada El diablo en el cuerpo. En el diablo en el cuerpo trabajan, actores italianos, pero trabaja una actriz holandesa, Mariuszka Debners, que había sido descubierta por Jean-Luc Godard en una película de Godard, anterior a esta obviamente, que se llama Carmen. Y tenía entendido, por lo que había leído en esa época, que El diablo en el cuerpo tenía, vieron como hacían todos los italianos en los años 70, pero Bellocchio un poquito más tarde, ¿no? Algunas escenas provocadoras, digamos, para que le molestara a todo el mundo en cuanto a la sexualidad. La película es una película descompensada narrativamente. En general, Bellocchio mezcla en algunas de sus películas el psicoanálisis con la política.
y 4 o 5 escenas fuertes de sexo, ¿no? Y digo política porque Le hablo en el cuerpo, entre otros temas, tiene que ver con las Brigadas Rojas. Las Brigadas Rojas fue un grupo terrorista de Italia, que curiosidades de la época, algunos decían que algunos integrantes de las Brigadas Rojas eran de ultraderecha y otros que eran de ultraizquierda, ¿no? Y las Brigadas Rojas actuaron durante muchos años en Italia. Y entre otras cosas provocó el secuestro de un político demócrata cristiano llamado Aldo Moro, en los años 70, 77, 78, 79, por ahí, que lo mataron. Y dicen que estratégicamente ese fue un gran error de las Brigadas Rojas, presentar el cadáver de Aldo Moro. Entonces la película de Bellocchio trata, entre otras cosas, sobre el juicio a las Brigadas Rojas. De manera ficcional, ¿no? Porque es una ficción. Mezclado todo eso con la historia de... A ver, el que está siendo enjuiciado de manera muy particular, no está la película, yo conseguí una copia acá. El que está siendo enjuiciado es el novio de la protagonista, Marushka Debners. Y Marushka Debners tiene la posibilidad de engancharse con un joven, ¿no? Afectivamente hablando. Tiene una madre totalmente loca, enajenada, y el papá del chico que está en las Brigadas Rojas es psicoanalista. Es decir, vean cómo mezcla todo Bellocchio, ¿no? Le sale bien, ¿eh? Y la escena provocadora es una felatio en primer plano de Marushka Debners al joven del cual se enamora. Yo cuando vi la película, no me acuerdo si la vi en una función de prensa o la vi en la sala de estreno, en el cine Lorca, que todavía está en Avenida Corrientes, al 1400, pero seguramente la vi antes del estreno, porque a los 2 días la película fue retirada de cartel por una denuncia de un abogado por inmoralidad. Ese fue uno de los últimos actos de censura que tuvo la Argentina, el del diablo en el cuerpo, dentro ya de una etapa democrática, ¿no? La democracia se había recuperado el 10 de diciembre del 83. Y me acuerdo que se armó un escándalo que yo creo que uno imagina a Bellocchio riéndose desde Italia, ¿no? Como diciendo, bueno, esto va a favorecer la carrera comercial de la película, ¿no? Que efectivamente, si el distribuidor tenía planificado un piso, no sé, de 10.000 espectadores para la película, triplicó la cifra mínimamente porque todos iban a ver la escena de Marushka Debners. Cuando es ese tipo de escena que lógicamente podría estar o no estar, pero los vivitos italianos de estos años ponían esa escena para que la cúpula del Vaticano tambaleara todo el tiempo, ¿no? Igualmente hubo otros actos, más que de censura, de autocensura en esos primeros años democráticos. Esta semana, me estoy alejando del tema, pero ya vuelvo, están dando un ciclo dedicado a Godard en Canal 7, a la noche, que lo presenta Fabio Manes y Fernando Peña. Y el lunes dieron Yo te saludo María, una película de Godard del año 85. Bueno, Yo te saludo María nunca llegó a estrenarse en la Argentina por las versiones que llegaban del exterior, que era una película blasfema, hereje. Entonces los católicos más ultramontanos, en relación a este tema, asustaron, intimidaron al distribuidor para que no la comprara. Y lo mismo pasaría un par de años después con La última tentación de Cristo, la película de Scorsese, que nunca se llegó a estrenar comercialmente. Y que tampoco se atrevió en su momento a exhibirla como la había comprado, imagen satelital, es decir, Space o ISAT. Ahora vemos La última tentación de Cristo una vez por mes en Europa, o en otros canales, en el Cine Canal y completa. Pero esos fueron los últimos actos de censura que hubo en la Argentina. Diferentes, ¿no? Porque dos están fusionados, digamos, al enojo del catolicismo más extremo, y este tiene que ver con el de Bellocchio,
con una escena sexual de una felatio de la protagonista a su novio. En los últimos años, Bellocchio, antes de esta película, hace para mí un par de grandes películas. Una se llama Buongiorno Notte, es decir, Buenos días Noche, que es una ficción justamente sobre el secuestro de Aldo Moro, el político demócrata cristiano asesinado por las Brigadas Rojas. Y la otra se llama La Hora de la Religión, que creo que se estrenó comercialmente, pero en un par de salitas nada más. La Hora de la Religión es una película de humor negro, kafkiano, porque el personaje que es agnóstico, no ateo, agnóstico, el actor Sergio Castellito se llama, muy buen actor, su mamá acaba de morir y lo va a visitar un enviado del Papa. Lo va a visitar un enviado del Papa porque van a canonizar a la madre. Justamente a él, ¿no? Imagínense un agnóstico dando vueltas por el Vaticano y con la familia para que el resto de la familia, la hermana ni hablar, que además está separado, el tipo está divorciado, que la hermana que le dice, ¿te tenés que hacer católico? No, mañana, dentro de 10 minutos, porque mamá no se merece esto. Y entonces aparece, hay una escena que me acuerdo muy puntualmente, que él llega al Vaticano, se filmó parte en el Vaticano, ¿no? Y está como perdido en el Vaticano, ¿no? Todo es nuevo para él, ¿qué es esto, no? Y está el Papa o alguien que hace de Papa esperándolo arriba, y él tiene que subir las escaleras, y a él le cuesta muchísimo subir las escaleras, como que se va arrastrando hasta llegar al Papa, ¿no? Es una película muy interesante, La Hora de la Religión, que en Estados Unidos se estrenó como La Sonrisa de mi Madre. Bueno, y llegamos a Vincere. Después de Vincere, Bellocchio ya hizo otras dos películas. Estamos hablando de un tipo nacido, y calculo que en el 44, 45, tenía 20 años cuando hizo la ópera prima Impugni in Tasca. Esta película se estrenó no el año pasado acá en Buenos Aires, sino el anterior, es del 2009. Volví a ver ayer un par de escenas que no me acordaba tanto de la película, especialmente de la segunda parte. Tenía muy, muy presente toda la primera parte, los primeros 40, 45 minutos, pero no recordaba cómo Bellocchio trataba la creciente locura del personaje central, que no es Mussolini, pese a que Mussolini aparece todo el tiempo, sino que es Hilda Dalser. Hilda Dalser fue una mujer de Mussolini, existió esta mujer, y tuvieron un hijo, Benito. Y esta pareja, mejor dicho, esta relación que tuvo Mussolini cuando aún no era conocido mundialmente, se tapó de por vida. Se tapó la figura de la mujer, se tapó la figura del hijo, sumergiendo a la mujer en un recorrido tremendo entre hospicios, institutos de recuperación mental, sanatorios para enajenadas mentales. Es decir, estamos hablando de una locura llevada al extremo. Es una mujer muy enamorada de Mussolini y que no soporta que haya sido abandonada con un hijo en esa Italia de los años 20. Porque la vida de Mussolini, la actividad de Mussolini, cuando empezó a ser conocido, tiene que ver con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 1914, donde Mussolini tiene ideas socialistas, como se va a ver acá, y después se va a dar vuelta, y va a ser el emblema del fascismo italiano, el líder. Pero contemplen esto, ¿no? Como él se da cuenta, él decía, no a la guerra, decía en 1914. Y salía a la calle, como van a ver al comienzo, a combatir desde el punto de vista antibélico los horrores de la guerra. Con el paso de los años él dice, guerra todo el día, si es posible. Eso por un lado, eso sería Mussolini, que está interpretado por X actor. Después ese actor va a ir desapareciendo como actor para
convertir a Benito Mussolini en un líder, pero de los noticieros, como van a ver. Hay un montón de noticieros y películas que se van a ver, que le van a servir a Bellocchio para ir contando la historia, material de archivo, por ejemplo. La marcha sobre Roma, donde Mussolini ahí construyó definitivamente su poder fascista en 1922, cuando 2.500.000 personas ya estaban en la plaza de Roma adorándolo a él. Recuerden que Italia es una nación derrotada por la Primera Guerra también. No tan derrotada como Alemania, digamos, pero derrotada al fin. Entonces, paralelamente se va contando la macrohistoria y la historia afectiva de la pareja. Una mujer sumisa, Hilda Dalser, interpretada por una excelente actriz, Giovanna Mezzogiorno, se llama. Imposible que se olviden, es imposible que se olviden el nombre y el apellido, pero imposible que se olviden de los ojos de ella. Una mujer sumisa esperándolo a que Mussolini termine de dar una conferencia de prensa cuando aún era socialista, pero el tipo está destinado en un momento a pelear en la Primera Guerra. Y ahí aparece una de las grandes escenas que vi ese año, cuando se estrenó la película, hace 2 años, que es Mussolini en un hospital de recuperación para heridos de la guerra. Están todos acostados, obviamente, y la pantalla de cine está en el techo. Y se está pasando una versión muda sobre la vida de Cristo. Bueno, en esa escena, como puse en el texto que presenté para la página, Bellocchio convierte ese hospital en un templo católico. Y al mismo tiempo nos da a entender de que en ese instante Mussolini se da cuenta que va a ser un Cristo de los italianos, un Cristo facho.